buenas tardes para todos. Es para mí un gusto poder iniciar nuestro primer encuentro con todos y cada uno de ustedes. Los aplaudo y los felicito por el hecho de estar en constante aprendizaje. Em, Solo les comento, para mí es de suma importancia iniciar con una frase que repito desde que tuve la oportunidad de formarme en un curso de fotografía, es que nadie ama lo que no sabe, nadie enseña lo que no conoce y nadie da lo que no tiene. Entonces, justamente como nosotros siempre nos vamos desarrollando y desenvolviendo con base a nuestras experiencias y con base a lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, es que les agradezco pues el hecho de que estén en constante formación y de que podamos iniciar esta cátedra de esta manera. Aprovechar el tiempo es sumamente valioso. em, el tiempo a veces nos juega malas pasadas y por ende pues aprovechémoslo. Mi nombre es Denise Trejo, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira. Aunado a ello soy especialista en Derecho Laboral y por otra parte soy magíster en Derechos Humanos y Democracia, egresada de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Mm, Fue una grata experiencia y pues quiero compartir con ustedes un poquito de lo que he ido percibiendo durante todo este tiempo. Les comento que la Cátedra de Derecho Internacional Privado es una cátedra sumamente valiosa, una cátedra sumamente importante. Es muy bonita puesto que tomando en cuenta como base lo que es la globalización, recordemos que nosotros no somos seres aislados, somos seres que nos vamos desenvolviendo y seres que nos vamos desarrollando, compartiendo con otras personas, em, con una serie de necesidades, intereses y diversos tipos de relaciones a nivel familiar, laboral, social, recreativo y este, no todas las personas con las cuales nos relacionamos son de nuestra misma nacionalidad o no han nacido en el mismo lugar donde nosotros nacimos. Y de allí, sumando lo que es la tecnología, la globalización, la inteligencia artificial y nuevas tendencias, es que nosotros compartimos con personas de otras nacionalidades en donde podemos generar diversos acuerdos, diversos contratos, diversas negociaciones y nos hacemos una gran pregunta. ¿Cómo podemos llegar a solucionar una determinada situación si poseemos distintas nacionalidades? Comenzando, por ejemplo, con un matrimonio. Yo soy de nacionalidad venezolana, pero la persona con la que voy a contraer matrimonio, por ejemplo, es suizo, o es de nacionalidad colombiana, o es un ciudadano estadounidense. Y de conformidad a ello, es que como contraje matrimonio, como celebré un contrato, de allí se van a generar otras situaciones. Y esas situaciones van a necesitar una determinada solución. Esa norma jurídica que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, es importante verificar que efectivamente yo esté aplicando la norma correcta, la norma adecuada a mi situación de hecho. Entonces, el derecho internacional privado, como rama de las ciencias jurídicas, tiene características que le son propias y que lo diferencian de otras ramas del derecho. En esto existen, como les dije, necesidades de la vida y la natural tendencia del hombre a establecer relaciones, como lo dije, con sus semejantes. Constituye una de las causas que da origen a los problemas del derecho internacional privado, que es el factor que ha sido llamado en el ámbito sociológico. A medida que el comercio mundial se va desarrollando, hay una necesidad siempre en aumento. Recordemos que como en la medida en que nosotros vamos evolucionando como seres humanos en la sociedad, el derecho constantemente va a ir transformándose. Y hablo de transformación, no de cambio. Recordemos que cuando se generan cambios, los cambios son bruscos y cuando eso es desarrollado de esa manera, muchas veces llegamos al inicio de cómo estaba la situación o a veces incluso muy atrás de la forma en cómo comenzamos. Es por ello que, aunque esto tenga mucho que ver con la cultura,
siempre hablemos de transformación, que es paulatino en el tiempo, y no hablemos de cambios, porque los cambios muchas veces nos juegan unas malas pasadas. Entonces, a medida que el comercio mundial se va desarrollando, hay una necesidad que traspasa fronteras del país en donde nosotros hemos nacido, como por ejemplo en este caso Venezuela, y se pone en contacto con legislaciones de otros países. En virtud de la soberanía y el carácter de cada pueblo, como lo establecen las legislaciones, en especial lo que es la Constitución, en nuestro caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, em, surge una diversidad legislativa, como les dije, y justamente esa diversidad legislativa hace que tengamos esa interrogante de no saber qué tipo de normativa llegar a aplicar cuando se nos presenten determinadas situaciones. Nosotros podemos conocer que dentro de los diversos ordenamientos jurídicos de los países tenemos diversas normas que regulan esa cátedra. El detalle está cuando no sabemos, dependiendo de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar, y en donde se han celebrado diversas situaciones, cuál es la normativa ideal que podemos aplicar en ese momento. Entonces, ¿cuál ley habrá que regular de su capacidad para contraer ese vínculo en el caso de que fuera permitido? Esas son una de las principales interrogantes y como les digo, el ejemplo más fácil o el ejemplo más evidente que puedo colocar allí es el de un matrimonio. ¿Qué ley habría que regular el fondo de esa unión matrimonial? Un extranjero nacional de un estado donde no existe, por ejemplo, un divorcio. Entonces, allí se aplica en este caso la legislación venezolana o la legislación del extranjero. ¿Podrá ese matrimonio obtener la disolución del vínculo matrimonial? Entonces, podemos vernos o nos podemos ubicar en una serie de ejemplos y pueden ser infinitos, infinidad de situaciones y siempre nos vamos a hacer ese tipo de interrogantes. Lo mismo sucede con el caso de los comerciantes, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de negociaciones o actividades de comercio relacionadas con el derecho del mar o lo que es el Código de Comercio. Hay que tomar en consideración que sobre todo cuando mencionamos el Código de Comercio y mencionamos lo que es el derecho de mar, allí vamos a enfocarnos mucho en lo que son las costumbres. Y la costumbre es una de las fuentes del derecho que es sumamente importante. La costumbre no se encuentra establecida o no se encuentra incluida o consagrada dentro de diversas normas escritas, pero son tomadas en consideración por la ciudadanía, por una determinada localidad, por una determinada comunidad, porque han sido constantes y reiteradas en el tiempo. Y como han sido constantes, reiteradas en el tiempo y aceptadas por todos y cada uno de los ciudadanos, es por ende o es por ello que son aplicadas a esas situaciones futuras. Esto para que lo tomen en cuenta. Por otro de los detalles, siempre que se genera una relación jurídica, esta puede llegar, como les dije, a extraterritorializarse. Y con esta extraterritorialización es que se van a generar otras determinadas situaciones. Y recordemos que hay situaciones que son principales y hay otras situaciones que son secundarias. Siempre lo accesorio va a seguir lo que es lo principal y allí van a tomarse en cuenta diversos tipos de elementos tocando diversas esferas legislativas. Pero ustedes se harán la pregunta, dentro de este derecho internacional privado, y hablamos de derecho internacional privado porque nos enfocamos mucho en lo que son los negocios jurídicos, lo que tenga que ver con la persona en sí, existen unas determinadas reglas y las reglas de derecho internacional privado no resuelven directamente problemas que caen bajo su órbita. Se limitan es a indicar cuál es la legislación que se tiene que aplicar. Y, por ejemplo, en el caso de los bienes, se regulan por la ley del lugar de la situación. O sea, si estamos hablando de la venta de un determinado bien, ese bien, aun y cuando sea de personas de distintas nacionalidades, va a ser regulado de conformidad al lugar en donde se encuentre ese bien inmueble o ese bien mueble, porque recordemos que existen bienes muebles e inmuebles. También tiene que ver con lo que es el estado y la capacidad de las personas. Esto se rige
Lo que es estado y capacidad de las personas se rige por su propia ley nacional o por la ley del domicilio. Recordemos que la ley del domicilio, el domicilio es el asiento principal de los negocios e intereses. Por eso es que tenemos que tomar en consideración la diferencia que hay entre lo que es la residencia, que es en donde yo me encuentro residenciado, y otra es el domicilio. El domicilio es el asiento principal de mis negocios o intereses de conformidad con el Código Civil venezolano. Por otra parte, la forma de los actos está sometida a la ley del lugar de la celebración. Hablando en latín es locus regit actum. Y son pues reglas formales que se limitan a su acción e indicar cuál es la ley sustantiva o material aplicable a esa situación jurídica. Estas normas pueden llegar a ser complejas e incompletas, completas e incompletas. Normas completas o perfectas son las que resuelven de manera muy clara el problema de derecho internacional privado, determinando la ley competente para regular una determinada relación jurídica. Pero como contraparte o como el otro lado de la moneda están las normas incompletas o las normas imperfectas, que son las que fijan un determinado límite de vigencia de esa ley nacional, pero no indican los determinados casos en que la ley extranjera deba ser aplicada. Ojo, como les estoy comentando, estas son unas determinadas reglas del derecho internacional privado. Y el nacimiento de estas reglas se puede o se debe a la acción legislativa de cada estado. Recordemos que cada estado, de conformidad a su soberanía, es que va a ir desarrollando determinadas normas jurídicas y estas son sometidas a lo que se establece en la Constitución. En nuestro caso, pues sería la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y como consecuencia de ello es que se van a ir generando o desarrollando, derogando y publicando nuevas normas o nuevos instrumentos jurídicos de conformidad a las novedades y a los cambios que existan en nuestra sociedad. También tenemos que recordar que existen unas normas genéricas, por decir, voy a irme a un ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, pero dentro de esas materias o dentro de esas ramas del derecho, vamos a conseguir también lo que son unas leyes especiales y siempre debemos llegar a consultar esas leyes especiales y si existe algún vacío o alguna laguna en las mismas, es que podemos ir a consultar en esas otras leyes que son mucho más amplias y no al contrario. Por otra parte, en las reglas del derecho internacional privado reciben diversos nombres de distintos países. Les voy a mencionar algunos. Los angloamericanos, Inglaterra y Estados Unidos las llaman reglas de conflicto. En el caso de los alemanes, mencionan o las denominan como normas de colisión. En el caso de Francia, se le denominan reglas de rattachment. Y entre otros, como Lorenzo Herrera Mendoza, este autor usa la expresión norma de conexión y es la denominación que generalmente pues se adopta. Existen unos factores de conexión que puedo mencionar que se toma en cuenta el territorio, lo que es el estado y capacidad de las personas. Les mencioné también el tema de la nacionalidad o la ley que las partes hayan escogido, sobre todo tomando en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. De conformidad a ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que en muchas situaciones podemos elegir siempre y cuando no toquemos el estado y la capacidad de las personas, por ser un asunto ya de derecho público y no debe ser tocado, pero en el ámbito en el que nosotros podemos decidir está ese y con base a ese principio nosotros podemos decidir qué ley vamos a elegir para que sea regulada determinada situación. Y la ley del lugar en donde están situados o en la situación se toma en cuenta como factor de conexión. Los factores de conexión pueden ser múltiples y con enumeración anterior solo se indican algunos de ellos.
Existen diversas definiciones dentro de lo que es el derecho internacional privado y hay diversos autores que definen o denominan lo que es el derecho internacional privado. Entre ellos tenemos a Andrés Bello, tenemos a Lorenzo Herrera Mendoza, tenemos a Gita, tenemos a Dice, a Niboyet y aquí, someramente, voy a mencionar algunos. También voy a realizar una recomendación dentro de la cátedra para que si alguno tiene la posibilidad de llegar a consultar este libro, es sumamente recomendado. Se denomina Curso de Derecho Internacional Privado y es de José Luis Boni Mason. Es bastante fácil de leer, muy digerible y contiene pues lo más importante de lo que es esta cátedra tan valiosa y que está sumamente ligada a cómo ciudadanos estamos desenvolviéndonos a nivel mundial. Ahora se hace mucho más fácil las relaciones con personas extranjeras a como era anteriormente, que era mucho más limitado por razones de modo, de tiempo y de lugar. Pero ya con la tecnología y con las nuevas tendencias, efectivamente se desarrollan situaciones muy rápido con personas de distintas nacionalidades. Entonces, recordemos que la problemática del derecho internacional privado está determinada por la existencia de relaciones en las que se observa dispersos elementos constitutivos que van a desembocar en determinadas situaciones. Esas causas productoras de estas situaciones es por el tráfico jurídico internacional, es por esa diversidad legislativa, como les mencioné, y aunado a ese tráfico y a esa diversidad legislativa, también hay algo que se menciona muy importante y someramente ya se los mencioné al inicio del encuentro, que es la finalidad de ese derecho internacional privado. La finalidad del derecho internacional privado es aclarar cuál es la norma que se debe aplicar de conformidad a determinada situación. Y hay distintas tesis. Está la tesis de la seguridad jurídica, está la tesis de la justicia y la de la posición de equilibrio. Si ustedes se detienen a analizar estas tesis y recuerdan la cátedra de principios generales del derecho, van a tomar en consideración que en los principios generales del derecho se habla de la seguridad jurídica, se habla del bien común y se habla de la justicia. Y allí es donde vemos que todo esto es como un rompecabezas y que todas las cátedras que se ven a lo largo de la formación como profesionales en derecho o que nos estemos especializando en determinada materia, siempre el derecho va a estar allí presente. Sin desviarme de lo que estaba mencionando hace un momento, es muy importante lo que son las definiciones para tener como una visión holística de lo que es el concepto de derecho internacional privado. Allí está Andrés Bello, donde definió el derecho internacional privado como el conjunto de reglas que sirven para dirimir conflictos de leyes. Es una definición bastante corta, concisa y precisa, y lo que establece es que hay un número de reglas o normas que sirven para resolver conflictos de leyes. Eso es todo. En el caso, y me permito leerla, de Lorenzo Herrera Mendoza, estableció que la ciencia que establece los principios para resolver los conflictos entre las legislaciones civiles, mercantiles y judiciales de distintos estados determinan así la ley aplicable a cada relación jurídica. Acer define el derecho internacional privado como el conjunto de principios que determinan la ley aplicable. Ora, a las relaciones entre individuos pertenecientes a estados o territorios entre diversos. Ora, a todos aquellos casos en que se trata de aplicar la legislación de un estado en el territorio de otros. Quita establece que es un aspecto o modalidad del derecho privado que tiene como fin someter las relaciones sociales entre los individuos a las reglas jurídicas que convienen a su naturaleza. Dicey, otro autor, establece la teoría del reconocimiento extraterritorial de los derechos. Como les dije, no estamos aislados. Hay que trabajar y hay una serie de situaciones que se desarrollan en conjunto y no solamente en nuestras localidades o comunidades a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, sino que va más allá de nuestras fronteras, de nuestros países. Entonces, de conformidad a ello, es que debemos elegir una norma que solvente la situación en la cual estamos desenvolviéndonos.
Niboyet establece que es la rama del derecho perteneciente actualmente todavía en principio al derecho público nacional, muy excepcionalmente al derecho de gentes, que se ocupa de la repartición geográfica de los individuos por medio de la nacionalidad y del domicilio, con el objeto de determinar además los derechos que de ellos gozan y de buscar el fin como pueden ejercerlos bajo el imperio de las leyes competentes, con el concurso de autoridades o de jurisdicciones calificadas. Para Pillet, la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de origen privado. De acuerdo a Batifol, es el conjunto de reglas aplicables solamente a los individuos en las relaciones de la sociedad internacional. Y están otros conceptos como el de Sabatier, que es la rama del derecho que comanda por el estudio de la nacionalidad de las personas, rige las relaciones jurídicas derivadas entre particulares de la división del mundo de los estados soberanos. También está Sánchez Bustamante y otras más. Además de lo que les acabo de mencionar referente a las definiciones, también se van a encontrar o van a tener la oportunidad de ver las denominaciones del derecho internacional privado. Y allí se ha observado numerosas denominaciones que se le han dado al derecho internacional privado, con las que se vinculan al concepto y objeto de esta rama del derecho. Para el estudio de las denominaciones, se sigue el trazado o se sigue el enfoque de lo que es el autor Carlos Vico, pues la consideramos la más clara y fácil de comprender, apropiada para las funciones del mismo. En cuanto al derecho romano, las denominaciones que consideran el derecho internacional privado realiza una función que se asemeja al derecho de gentes y sigue esa denominación, algunos la llaman usualmente la expresión jus gentium y le agregan algunas palabras. Además de jus gentium, está el jus gentium privado, que es el derecho internacional privado, o el derecho de gentes privado. En el caso de ello, pues, como ustedes podrán saber, todas estas teorías o todos estos enfoques tienen una determinada crítica, por ende es que es importante enfocarnos en una visión holística de las mismas y no especificarnos o detenernos en una sola, ver las cosas desde un ámbito global, conociendo cada una de sus especificidades, hacen que lleguemos a construir un determinado concepto tomando en cuenta las partes de un todo y no hacerlo de manera aislada, porque allí es donde comienzan a fallar determinados detalles, tal cual como si estuviéramos formando un rompecabezas. También está lo que es la tradición estatutaria, que es en el periodo estatutario se le denominó lo que es la colisión de las leyes. Como les he estado mencionando, siempre vamos a hablar de conflictos de leyes y también tiene unas determinadas observaciones. Eh, Respecto a las nociones preliminares de lo que es el derecho internacional privado, también se le ha denominado lo que es el derecho europeo de los extranjeros. Y también hay una determinada autoridad de las leyes, que en el caso del autor Savigny lo denominó teoría de los límites locales de las reglas del derecho. Está también la teoría de la autoridad extraterritorial de las leyes, que es la denominación que fue empleada por Fiore. Y Torres Campos lo denominó o lo llamó derecho extraterritorial. Esto es para que ustedes conozcan o para que ustedes vean la serie de denominaciones que se le otorgó a la cátedra Derecho Internacional Privado. Así como también se existe o se han mencionado la denominación derecho privado humano y hay otras como la de la condición jurídica de los extranjeros, el derecho intersistemático, el derecho polarizado, y la elección de las leyes. En su mayoría, como lo denomina la cátedra, se menciona que es derecho internacional privado y como les dije hace un momento, dentro de estas teorías también está lo que es la posición de equilibrio, que es la que justamente busca el equilibrio entre la seguridad jurídica y la justicia. Hay un detalle con respecto a lo que es el problema de su naturaleza y el fundamento de las mismas. En cuanto al fundamento, existen diversos criterios en cuanto al fundamento del DIP.
y se ha sostenido que su base está es en el consentimiento de los estados, que admiten la aplicación de la ley extranjera o en la cortesía, interés y reciprocidad. Pero ojo, allí hay que tomar en cuenta, como lo mencioné también, la territorialidad, la nacionalidad, el hecho que el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en muchos tópicos o ámbitos prevalece para escoger la ley que vamos a llegar a aplicar o el lugar en donde se están generando determinadas relaciones o situaciones que en definitiva van a adentrarse en el ámbito jurídico, porque todo lo que desarrollamos a nivel de la sociedad tiene o está estrechamente relacionado y regulado por el derecho. Están también las causas de existencia, como les dije hace un momento, está la diversidad legislativa. Eh, en esa diversidad legislativa está el ámbito natural y necesario, y también tomar en cuenta lo que es la igualdad civil y humana, que ha sido citada por el autor Laurent como la necesaria para ir a la existencia del derecho internacional. Además de ello, está también, y no podemos dejarlo de lado, la independencia de las naciones. Recordemos la soberanía de cada uno de los estados y allá también hay que tomar en consideración el tipo de régimen que prevalece en cada uno de ellos, si son regímenes, por ejemplo, democráticos o regímenes autoritarios, todo esto pues confluye al momento de llegar a solucionar o no una determinada situación. En cuanto a la independencia de las naciones, ha sido considerada como indispensable y no es posible dudarlo, ya que sin ella no existiría lo que es justamente esa diversidad legislativa. Fernández Prida, por su parte, habla de una concurrencia de leyes y precisa la acción simultánea de varias fuentes legislativas, cada una de ellas que viene a servir de límite a la acción de las demás. Y con respecto al objeto del derecho internacional privado, como les mencioné, hay unos elementos fundamentales para lograr conducir y brindar la mejor respuesta a estas situaciones existiendo diversidad legislativa. ¿Cuáles son estos elementos? La nacionalidad de las personas en las cuales está esa situación, la condición jurídica de estos extranjeros y los conflictos de leyes, además de los conflictos de jurisdicción y de autoridad. Cabe destacar que el profesor Pillet incluía en el estudio de la noción el respeto a los derechos adquiridos. Y esto pues es sumamente importante porque tomando en cuenta estos derechos adquiridos, debería prevalecer la progresividad y no al contrario. Muchas veces y de manera inconsciente se generan una serie de situaciones que van en detrimento de lo que ya ha ido avanzando en el tiempo y allí pues ya hay un choque, una colisión del deber ser con lo que realmente está sucediendo constantemente. En cuanto a la doctrina alemana, que es un objeto más estrecho, la reduce al estudio de los conflictos de leyes solamente, y en el caso de los anglosajones, consideran que debe estudiar conflictos de leyes, pero a eso, además de los conflictos de leyes, le suman lo que es la jurisdicción. Para ellos no es posible estudiar los conflictos de leyes sin llegar a examinar conflictos de jurisdicción, dando quizás mayor importancia a los últimos, porque la determinación de la competencia del tribunal es previa o es una premisa sumamente importante para lograr solventar la situación. Y si nos vamos a pensar con cabeza fría esta serie de situaciones, aun y cuando nosotros, con base a ese principio de autonomía de la voluntad, podemos elegir y ese consentimiento, cómo solventar esa situación, también es muy cierto que cuando no se cuenta con inteligencia emocional o cuando vamos mucho más allá y estamos hablando de temas como estado de capacidad de las personas, ese principio de autonomía queda atrás y es el Estado quien debe encargarse de solventar esas situaciones. Y por ello es sumamente importante hablar de lo que es la jurisdicción. Si nosotros conversamos de la nacionalidad, el hecho de que estemos divididos en determinados territorios, en estados, hace necesario que cada uno de ellos defina quiénes son sus nacionales y establezca cuáles son sus derechos. Es justamente por eso que cuando una persona extranjera ingresa a nuestro país, no goza de determinados derechos que tenemos nosotros. Recordemos que a nivel de los derechos humanos existe una determinada clasificación con la finalidad de realizar un orden determinado o una sistematización. Sin embargo, el hecho
de que nosotros contemos o conozcamos una determinada clasificación de los derechos humanos no quiere decir que unos sean más importantes que otros, porque los derechos civiles y políticos son sumamente importantes y estos son los que tienen que ver con la libertad de expresión, el desenvolvimiento y el libre tránsito. Pero si nos vamos a la segunda generación de los derechos humanos, vamos a hablar de los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y están los derechos de tercera generación que incluyen ya otro ámbito. Allí incluso en este tercer ámbito hablamos de la paz. Anteriormente ya estaban incluidos los derechos ambientales y ya pasaron a lo que es la segunda clasificación, por ende se denominan DESCA. Pero si ustedes me consultan cuál de todos esos derechos es más importante, todos y cada uno son importantes. El detalle es que en la segunda generación de los derechos humanos es que gozando del derecho a esos derechos económicos, sociales y culturales es que efectivamente cada persona o cada ser humano puede disfrutar o puede gozar del ejercicio de los derechos de primera generación, que son esos derechos civiles y políticos. Si yo no gozo de una buena salud, si yo no cuento con un buen trabajo, si yo no cuento con una buena educación a nivel general, lamentablemente no voy a poder disfrutar de manera íntegra estos derechos civiles y políticos. Entonces, es de suma importancia verificar la nacionalidad de las personas, aun y cuando el hecho de que yo no goce de una determinada nacionalidad no quiere decir que vayan a cercenar mis derechos. Obviamente, yo como extranjera no puedo llegar inmediatamente a elegir, por ejemplo, a la persona que va a gobernar en determinado país, pero esto si lo dejamos de lado, vamos a tomar en cuenta que esa persona que ingresa, por ejemplo, a nuestro país, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la educación y tiene derecho al trabajo. Y muchas veces estos tipos de derechos son cercenados y son vulnerados por nuestros países. De manera consciente o inconsciente, alegan que en la medida de sus posibilidades es que van a responder a esas necesidades que tiene la persona de nacionalidad extranjera. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta viendo lo que son los elementos del objeto del derecho internacional privado. Aparte de ello, tenemos la condición jurídica de los extranjeros y esta noción no debería estudiarse en el derecho internacional privado por pertenecer única y exclusivamente al derecho público, como les mencioné, que allí es donde hacemos la diferenciación entre el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y por otra parte, está lo que tiene que ver con el estado y capacidad de las personas. En verdad es un principio de división entre nacionales y extranjeros, corresponde, pero no es admitido, y es porque si yo ingreso de determinada manera a este país siendo extranjera, si yo gozo de la identificación, si yo tengo un pasaporte, mi situación va a ser mucho más ventajosa que aquella persona que ha ingresado al país sin ningún tipo de documentación. Entonces, aquí radica la importancia de ese elemento que es la condición jurídica de los extranjeros. Y puede que muchas personas no lo hayan escuchado, puede que otras sí, pero por ello es que se habla de asilo y de refugio, porque son aquellas personas que ingresan a determinados países, huyen porque sienten temor en su país de origen o corren peligro su vida y la de su familia. Y con esta situación es que cruzan una frontera internacional, ingresan a otro país, pero muchas veces ingresan sin contar con pasaporte, sin contar con la documentación suficiente y es donde comienza un abanico de situaciones en donde su vida y su integridad corren peligro. Es por ello que si nos detenemos en el derecho internacional privado, nos percatamos o nos damos cuenta que esa condición jurídica de esas personas que ingresan a nuestro país de conformidad a esa condición van a ser las futuras situaciones o las consecuencias de determinadas relaciones. Y está también lo que es el conflicto de leyes, que constituye la parte más extensa del derecho internacional privado y la más complicada. Su nacimiento se debe a esa diversidad legislativa que les estoy mencionando, porque cada pues, país es soberano, y advierte, por ejemplo, el profesor Niboyet que no debe confundirse con el problema de los conflictos de leyes con el de la condición jurídica de los extranjeros. Primero, en cuanto al orden en que se plantea, y segundo, en cuanto a la ley aplicable en su solución.
El problema de la condición jurídica de los extranjeros se plantea con anterioridad a ese conflicto de leyes. Por ello es que es muy importante verificar esa condición jurídica de cada uno de los extranjeros al momento de llegar a elegir cuál es la ley ideal o la ley que debemos aplicar a determinada situación. Por otra parte, pues están, como lo mencioné, el conflicto de jurisdicción, que en donde una parte de la doctrina incluye el estudio de estos conflictos en el objeto de nuestra ciencia y no solamente sigue la tendencia de la corriente latina, sino también anglosajona. Allí hay que verificar realmente quién es competente a nivel jurisdiccional para brindar la mejor solución al caso y no perder tiempo. Recordemos que el tiempo es dinero y aquí generalmente nos estamos enfocando es a negocios jurídicos, al ámbito del comercio y por ende es que es sumamente importante tener aclarado esto. ¿Cuáles serían entonces las características del derecho internacional privado? Entre las características, la primera característica del DIP es la de ser positivo. ¿Por qué? Porque sus normas se encuentran contenidas en las legislaciones de todos y cada uno de los países y aparte también se encuentra establecida dentro de los tratados internacionales. Entre otros, podemos captar las contenidas en el título preliminar, el Código Civil, las contenidas en el Código de Comercio o el Código del Derecho Internacional Privado por haber sido ratificado en distintos países. Entonces, como primera característica es que una de ellas es que es positiva, todas sus normas se encuentran contenidas dentro de los instrumentos jurídicos. Además, es posible señalar que se refiere al interés de los particulares en todo el problema del derecho internacional privado, que se confluyen diversos intereses de personas en sus relaciones privadas. Recordemos que estamos hablando de derecho internacional privado y no de derecho internacional público. Además de ello, tenemos que tomar en cuenta lo que es la universalidad, que se puede señalar como una característica principal de esta materia, porque regula de manera uniforme en la sociedad internacional la condición de los derechos privados. Es natural que si los estados a los cuales las leyes en conflicto pertenecen forman parte de una comunidad jurídica y esa solución es más fácil aplicando el derecho internacional privado, indudablemente. Pero aun y cuando se traten de individuos pertenecientes a colectividades humanas que no hayan sido reconocidas como estados pertenecientes, no será posible negarles protección del derecho, la cual le corresponde solo por el hecho de ser hombres. Aquí vuelvo a mencionar la importancia de reconocer la dignidad de cada uno de los seres humanos independientemente de su condición jurídica. El hecho que una persona no cuente con identificación o no cuente con una documentación suficiente no obsta para que sean vulnerados sus derechos humanos. Y con base a ello, debemos comenzar por esa condición jurídica para verificar el conflicto de leyes y consecuencialmente verificar si existen conflictos o si existen dudas al momento de aplicar esa jurisdicción o de verificar si hay una confusión en la jurisdicción. Pero ¿cuál es la naturaleza del derecho internacional privado? ¿Está el derecho público o está el derecho privado? Algunos autores consideran que esta ciencia por la materia contiene partes o ámbitos de lo que es ese derecho público. Y como se dice en el análisis, la denominación del derecho internacional privado, parte de la doctrina, sostiene que es una rama de ese derecho público. Lo hace tomando en cuenta verificando unos determinados elementos como es la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. Son materias de estricto estado y capacidad de las personas tiene que ver con lo que es el derecho público y ya cuando hablamos del derecho internacional privado se tomarían otros ámbitos en donde prevalece el consentimiento de las personas y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. En cuanto a lo que es la opinión de la mayoría de autores, hay en el espíritu una intensa duda en cuanto a describir el derecho internacional privado al derecho público o al derecho privado, ni tampoco al derecho internacional o interno. Fácil hubiera sido seguir una de las grandes corrientes y sostenerla de esta manera, pero no se quiere engañar ni engañar a los alumnos ante el temor de conducirnos por un camino errado y se reserva de seguir ahondando en este punto
verificando diversas opiniones de diversos autores, quienes consideran que es un derecho muy especialísimo. Entonces, cada vez que verifiquemos lo que es la naturaleza del derecho internacional privado, hay que tomar en consideración que como tiene elementos del derecho internacional público, del derecho público, y tiene elementos de lo que es el ámbito privado del derecho, es un derecho especialísimo. Estos elementos y por ende en el derecho también hay que ver o hay que tomar en cuenta que no todo tiene una determinada solución, sino que depende de las circunstancias del caso, es que se va a elegir cuál es la mejor solución o cuál es la ley que se va a llegar a aplicar. Aun y cuando hayan casos análogos o casos semejantes, siempre va a tener que analizarse y ventilarse cada uno de esos elementos al momento de elegir la solución entre esa diversidad legislativa, entre ese conflicto de leyes y ese conflicto de jurisdicciones. En cuanto a la división del derecho internacional privado, hay una división que se denomina natural y positiva. El natural está constituido por doctrinas que son expuestas por diversos autores y en la positiva lo constituyen efectivamente y evidentemente lo que son los sistemas vigentes en los distintos países. Cabe destacar, como les mencioné, ¿por qué en distintos países? Porque cada estado o cada nación tiene un determinado ordenamiento jurídico y puede que se posea una columna vertebral en donde sean respetados diversos derechos humanos de conformidad al desenvolvimiento de la sociedad a nivel globalizado, pero siempre van a haber o van a tener sus especificidades. Es por ello que, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas, no es lo mismo aplicar una determinada política pública aquí en Venezuela que, por ejemplo, en Colombia. Aun y cuando podemos decir que tienen ambos países diferencias, y hay situaciones que son muy comunes entre nosotros, tanto por geografía y por otros ámbitos incluso del habla, la aplicación y el desarrollo de esas políticas públicas son sumamente distintas, incluso a nivel de comunidad, a nivel de municipio, a nivel de estado y a nivel nacional. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, sobre todo en el caso del derecho internacional privado. En cuanto a lo que es el derecho civil internacional, hay una serie de motivos. Recordemos lo que es el estado y capacidad de las personas, que esto es un ámbito netamente que le corresponde a cada uno de los estados. Y el derecho mercantil internacional, sí debo mencionar que es un tema sumamente importante porque es allí en donde en su mayoría se van a utilizar o es muy necesaria la solución que brinda el derecho internacional privado, puesto que hay muchos negocios jurídicos que se desarrollan en este ámbito por la misma comercialización, globalización y nuevas tendencias a nivel mundial. Em, de conformidad a este desarrollo, es que elegiremos y ese consentimiento y autonomía de la voluntad de las partes, cuál es la norma ideal o la norma aplicable a determinados casos. También está el derecho procesal internacional, el derecho internacional privado del trabajo. Hay, como les dije, un camino que determina de manera general cómo va a ser el proceso, pero teniendo sus diversas vertientes dependiendo de cada una de las ramas del derecho. Ya en el caso del derecho penal, hay unos puntos de conexión genéricos y también tendremos sus especificidades. Otro de los detalles muy importantes es que con respecto a lo que son las sanciones o las penas, ya si distan bastante o distan de manera muy considerable, a diferencia, por ejemplo, del derecho laboral. En el derecho laboral, si lo analizamos con base a las determinaciones de la Organización Internacional del Trabajo, hay muchas normas que son comunes y podemos llegar a conversar de una manera general de las mismas, pero en el derecho penal, por ejemplo, hay países en donde se establece, por ejemplo, la pena de muerte y en nuestro país no se habla de pena de muerte, sino que una de las penas máximas es de 30 años. Entonces, esas especificidades es las que yo los llamo a que analicemos dentro de lo que es la cátedra y en el segundo encuentro podemos ir profundizando mucho más de lo que es el derecho internacional privado. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Que tengan excelente día.